Hola a todos, los saluda nuevamente Sofía Peña desde la Secretaría de Educación del municipio de Facatativá. Quiero reiterarles la invitación a todos para que participen en el tercer concurso municipal de cuento, poesía, crónica y otras expresiones audiovisuales. Recuerden que Facatativá cuenta desde la ventana. En el video anterior yo les estuve hablando acerca de una categoría que me parece bellísima, que es la categoría del libro álbum, en donde les contaba qué es un libro álbum y leímos incluso un libro álbum. Allí yo les prometí a ustedes que en el siguiente video les iba a dar unos tipsitos para que ustedes supieran cómo empezar su cuento, cómo decirles a los niños cómo podemos arrancar una historia. Entonces, quiero que estén muy atentos porque hay unas cosas bien interesantes y bien bonitas en este video para que podamos comenzar nuestra historia más allá del había una vez. Ideas para comenzar un cuento. Bueno, aquí les voy a leer unos fragmentos, unos comienzos de libros para que empecemos a adentrarnos en el mundo del libro álbum, en los inicios, en el mundo de la magia, para que no empecemos como de cero y empecemos a cogerle confianza, a crear y a contar historias. Tal vez, este es el primer libro álbum que vamos a leer. El comienzo de este libro es así. Tal vez los payasos usan zapatos grandes porque tienen pies grandes. Tal vez la noche es negra para que no la confundamos con el día. Bueno, este es el primer libro álbum y aquí yo veo que el escritor empieza su historia a partir de una suposición del mundo y al mismo tiempo la está respondiendo. Entonces, es como la dinámica que nos está ofreciendo el libro. Tendríamos que leerlo completamente, la idea es que ustedes lo hagan para que encuentren a medida que va avanzando el libro cuáles son las respuestas que él va encontrando a medida que va indagando sobre la vida, a medida que va encontrando nuevas cosas. Aquí cada una de las páginas del libro me va mostrando algo que a él lo sorprende de la vida y resuelve eso que lo sorprende de una manera muy sencilla. Eso me parece muy bonito, simplemente está respondiendo el mundo desde la ingenuidad de la primera visión, de la primera forma de ver las cosas. Este libro álbum se llama El gato que amaba la mancha naranja. Un gato de encaracolados bigotes negros miraba una hoja de papel blanca, coloreada con una mancha naranja. Soñaba con ella todos los días. Asombrosas eran las noches del gato negro, con sus sueños color naranja. Flaco de tanto soñar, una mañana oscura de febrero, al despertar con el rocío, se peinó los bigotes encaracolados, se lavó la cara y se fue de la casa, llevando consigo su amada hoja. Este otro libro álbum nos está mostrando de arranque el personaje. En el anterior libro álbum no hay un personaje claro desde el momento. No nos dice si es un gato, si es un perro, si es un niño, si es una niña. En este sí, de una, el escritor nos dice que es un gato que tiene curiosidad por algo, en este caso por una hoja color naranja. Entonces, a medida que vayamos leyendo el libro, sabremos qué pasó con el gato, qué pasó con su hoja, regresó a la casa, estaba aburrido de casa porque se fue por la sola curiosidad de descubrir el mundo o de ir a encontrar su hoja naranja. Ustedes son los encargados de descubrir el final de este cuento. Vamos a seguir con el siguiente libro álbum. El siguiente libro álbum se llama Ramona la Mona. Este libro álbum empieza así. Hola, me llamo Bruno y tengo casi 6 años. Estoy en mi casa. Antes vivíamos aquí mi mamá, mi papá, mis abuelos, 5 peces anaranjados y yo. Luego vino a vivir con nosotros Fola, una gata roja de afilados dientes. Éramos 11 en la casa azul. Bueno, este libro álbum automáticamente nos está empezando a hacer una descripción de un lugar y de los personajes que habitan el espacio. ¿No nos ha planteado un problema?
tenemos que ir leyendo el libro álbum para identificar cuál es el problema. Podría ser que le está molestando que antes eran 10 los que vivían en la casa y ahora con la llegada de la gata son 11. O puede ser que esté feliz porque le parezca formidable que su casa esté habitada por tantas personas y animales al mismo tiempo. Pero entonces aquí lo importante es ir viendo cómo empieza la historia de una manera distinta, describiendo personajes, describiendo quienes vivían en este espacio y automáticamente me genera como curiosidad de saber, bueno, están aumentando las personas de esta casa, ¿qué podrá pasar? ¿Será que es una casa a la que le cabe mucha gente o es una casa que se va a explotar porque ahí es muy pequeña y hay mucha gente, muchos animales en ella? Ustedes se encargarán de encontrar la respuesta a medida que vayan leyendo el libro álbum. Recuerden que ahí queda el nombrecito para que ustedes puedan descubrirlo. El siguiente libro álbum se llama Mateo y su gato rojo. A Mateo le regalaron un cuaderno de tapa dura y páginas blanquísimas, sin líneas, que invitaban a dibujar. Tomó un lápiz y dibujó un gato que estaba contento. Casi podía oír su ronroneo. Se fue a dormir satisfecho, pensando en su gato rojo y feliz. Bueno, este último libro álbum a mí me encanta porque le entregan una misión a nuestro personaje a partir de un regalo y es llenar un cuaderno que le dan con hojas blancas y él verá qué hace con ese cuaderno. Su primer instinto lo lleva a dibujar. Me fascina que durante la lectura tú vas viendo desde el comienzo las gráficas que ustedes vieron, de repente el niño está durmiendo y el gato que él dibujó está durmiendo también con él en la cama. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó acá? Saltó el gato de la hoja a la cama del personaje. ¿Qué va a pasar con los dibujos que él haga? ¿Será que sí va a llenar todo el libro? ¿Será que todo el cuaderno que le dieron? ¿Será que sí, que sus personajes van a cobrar vida? ¿Qué va a pasar con este personaje? Porque me parece muy interesante lo que ocurrió. ¿Por qué su personaje está en la cama? ¿Será que fue tanta la emoción de Mateo por dibujar que le dio vida al personaje? Bueno, ahí empieza a ocurrir una cantidad de posibilidades creativas para poder avanzar en estos inicios. Entonces aquí hay cosas que son bonitas para tener en cuenta en cada uno de los comienzos que les estuve leyendo anteriormente, y es que ninguno de ellos está empezando de manera tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Que empezamos con el había una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, todo ese tipo de esquemas que ya son muy usados no los están utilizando aquí ninguno de los escritores. Entonces la idea es como romper esos esquemas, no pensar que esa frase preconcebida de había una vez es la regla para todos los cuentos. No, cada uno puede empezarlo desde una pregunta, desde una reflexión, desde una suposición, desde una descripción de un lugar, desde describir una sensación. Entonces ahí es cuando la forma de empezar a encontrar una historia es observando la situación, observando desde la imaginación lo que yo tengo para poder empezar a abordar una hoja en blanco sin que ésta me vaya a asustar. Luego de leer todos esos comienzos, esas posibilidades de empezar a olvidarnos del había una vez, hace mucho tiempo, hay una regla importante para poder escribir y es una palabrita muy sencilla que debemos sentir y eso hace que se vuelva una regla y es motivación. Si yo no tengo motivación para escribir, no va a pasar nada. No existe un cuento, no existe una buena historia si yo no estoy motivado. Entonces, aquí es importante para los papitos, quienes van a guiar la labor y el proceso de los niños, es que sientan motivación por crear una historia en conjunto con sus hijos, por ir a cazar historias, realmente convertirse en unos inspectores de historias, de indagar lugares, indagar colores, olores, sabores, en fin, sueños. Si ustedes no tienen esa motivación, no la van a despertar en los niños y difícilmente van a poder tener un libro álbum sorprendente. Es importante que tengan eso presente y como les decía en el video anterior, también es vital que ustedes entiendan que van a trabajar en equipo, que no van a hacer el trabajo del niño, que no lo van a presionar para que el niño haga lo que ustedes quieren, sino ustedes van a guiar,
la idea del niño para que el niño pueda tener su libro álbum. Entonces, ir sumando como cada una de los tipsitos que les estamos dando, partiendo desde la motivación, partiendo desde el entusiasmo, teniendo en cuenta que podemos romper esquemas para poder empezar nuestra historia, que debemos observar nuestro entorno para poder encontrar una historia y encontrar algo que contar. Para tener que contar, tenemos que vencer los monstruos que aparecen al escribir. Nosotros como adultos tenemos la facilidad de decir no de primera mano. Entonces, la invitación es que ustedes no le digan no a sus hijos de la siguiente manera. No estoy para eso, no tengo tiempo, el ejercicio no me parece interesante, él todavía está muy pequeño, no tengo imaginación. Bueno, todas estas líneas que aquí les estamos mostrando para que ustedes no acudan a ellas al momento de decirle a su hijo que no quieren participar. Nosotros les queremos invitar a que hagan el ejercicio, a que se integren con su hijo, a que no permitan que esos monstruos no les permitan compartir con ellos el crear un libro, el crear una historia conjuntamente. Nosotros como adultos tenemos más miedos que los niños, obviamente, y esos miedos aparecen al momento de escribir, al momento de crear algo. Entonces nuestro ejercicio es tratar de vencer esos miedos, no transmitírselos a los niños al momento de escribir, que ellos sientan que despertar y encontrar una historia es tan natural como inventarse un juego, como cotidiano, como los que ellos suelen inventarse con sus compañeros en colegio. Entonces, no dejemos que los monstruos aparezcan, no les digamos no a nuestros hijos con estoy cansado, no me interesa, ya no estoy para eso. Entonces, permitámonos ser otra vez niños, despertar como esa capacidad de asombro y esa capacidad creativa que seguramente con el tiempo en algunos se ha ido adormeciendo, y esta es una oportunidad para reencontrar esa creatividad que en algunos casos puede estar quietecita, adormecida. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito, los voy a invitar que ustedes desde casa lo hagan, que si no lo pueden hacer en el mismo instante en el que están viendo el video, que lo vayan trabajando en su cabecita, y es que vamos a activar la imaginación de una manera sorprendente. ¿Están listos? Muy bonito que yo les propongo es que ustedes intenten contándole un recuerdo muy bonito que ustedes tengan a su hijo, y que también le pregunten a él qué recuerdos bonitos tienen si no están tan pequeños, sino ustedes van a ser los que les van a contar su historia a los niños. Entonces, esto va a funcionar como detonantes de imaginación, detonantes creativos, detonantes literarios, para que ustedes tengan pretextos para empezar a crear historias conjuntamente con sus hijos, partiendo de un recuerdo. Y siguiendo con el ejercicio de contar recuerdos, yo también les voy a compartir uno, que puede ser un detonante para escribir una historia. Cuando era pequeña, estaba con mis hermanas y nosotros inventábamos juegos, y uno de ellos se llamaba El Tiburón, en donde la cama funcionaba como una pequeña isla donde dos de mis hermanas estaban atrapadas, y yo era el tiburón que estaba alrededor de la cama esperando que alguna de ellas cayera para poder atraparla. Entonces ocurría en ese juego, y era que mis hermanas, mientras estaban en la cama, entonces ellas imaginaban que llegaban aviones y les lanzaban comida, que mientras les lanzaban comida ellas estaban sentadas y podían tomar el sol, que tenían discusiones y en una de esas discusiones alguna podía resbalarse o caerse al agua, y ahí es cuando entraba yo, el tiburón, a comerme a alguna de ellas. Sin embargo, a medida que iba transcurriendo el juego, mis hermanas se emocionaban tanto en la cama que ninguna sacaba un piecito, ninguna sacaba una manito, y yo me quedaba durante todo el juego alrededor de la cama, siendo el tiburón esperando cazar alguna de ellas. Entonces, y para mí era formidable ser el tiburón, a pesar de que mi personaje era tan sencillo como dar vueltas, mientras todo lo interesante pasaba en la cama con mis hermanas, porque a ellas sí les llegaba todos los souvenirs y todas las posibilidades para salvar a esas dos pobres criaturas. Bueno, después de hacer ese ejercicio de los recuerdos, entonces vamos a empezar a jugar con hacer suposiciones que puedan ser bastante irrisorias, parezcan muy fantásticas, pero vamos a partir de esos pequeños ejercicios para poder encontrar historias y encontrar algo que contar. Entonces yo les invito a empezar todo este siguiente ejercicio con una frase que es
¿Qué pasaría si? Bueno, este es nuestro primer ¿qué pasaría? Tengan presente que no pueden utilizar ninguno de estos comienzos en los cuentos que ustedes van a enviar. Ninguna de estas ideas creativas pueden aparecer porque entonces no estarían incluidos dentro del concurso. Entonces, bueno, mi primer ¿qué pasaría? Es el siguiente. ¿Qué pasaría si, durante la cuarentena, las casas cobraran vida y decidieran volar para llevar a sus ocupantes a visitar a sus amigos? ¿Qué pasaría? Entonces ahí es cuando ustedes empiezan a construir la historia. Bueno, ¿cómo va a volar la casa? ¿Qué sentiría mi familia al ver que su casa está volando? ¿La casa tiene vida? Bueno, ahí hay muchísimas posibilidades. Mi siguiente ¿qué pasaría? Sería, ¿qué pasaría si durante la cuarentena las plantas de tu mamá crecieran tanto que invadieran tu casa y te tocara hacer una expedición para encontrar a tu hermanito? Entonces ahí la idea es como decirles, miren que a pesar de que estemos en cuarentena y estemos como encerraditos en casa, podemos encontrar historias. Entonces, ¿qué pasaría si mi mamá tiene unas maticas en la casa, tiene una enredadera o tiene una mata que se vuelve gigante e invade la casa? Entonces tengo que volverme un excursionista y tengo que pasar por una serie de aventuras para poder encontrar a mi hermanito que no sé dónde está, que quizás está pidiendo ayuda o que quizás esté perdido y esté dormido y no lo sepa. Ese es, esa es una posibilidad para empezar una historia. Sería, ¿qué pasaría si, durante la cuarentena, los personajes de tus dibujos se aburrieran del silencio y comenzaran a contarte sus historias? Pues para mí sería mágico que mis dibujos me hablaran y me empezaran a preguntar, bueno, ¿por qué me creaste? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué yo no te dije que querían hacer? O me sacaste de otra dimensión, yo venía de otro mundo, venía de otro lugar, o vine a conocer, soy tu compañero, soy tu sombra. Bueno, hay muchísimas posibilidades, pero a partir de esa frase podemos empezar a desarrollar una historia que puede ser fantástica, que es un hecho real, parte de un hecho real que es dibujar. Los niños dibujan, todos dibujamos, pero vamos a ver cómo a partir de las palabras podemos darle vida a esos personajes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el viento hablara? Ya ustedes nos contarán qué pasaría. ¿Qué pasaría si intento hacer este libro álbum con mi hijo? ¿Qué pasaría si sonreímos juntos a medida que lo vamos haciendo? ¿Qué pasaría si me arriesgo en la aventura de escribir? ¿Qué pasaría si participo en la convocatoria? ¿Qué pasaría si gano? ¿Qué pasaría si pierdo? ¿Qué tanto gano? Recuerden que Facatativa cuenta desde la ventana. Nos estaremos viendo en el siguiente video donde estaremos construyendo conjuntamente un libro álbum.